Buenas, hoy tenemos entre manos un estudio que de verdad es de los que cambian las reglas del juego, publicado en la revista Cell, nada menos. Vamos a meternos de lleno en un experimento que ha conseguido algo que sinceramente sonaba a pura ciencia ficción, y es que al parecer el rejuvenecimiento podría ser una realidad. A ver, esta es la pregunta del millón, la que nos hemos hecho todos siempre, ¿verdad? Si el envejecimiento es un viaje sin retorno, un camino de sentido único, o si quizá, solo quizá, podríamos darle la vuelta a la tortilla y revertir algo de ese proceso. Bueno, pues parece que un nuevo estudio nos está poniendo una respuesta sobre la mesa y es más cercana que nunca. Vale, vamos al lío. La idea de luchar contra el envejecimiento, claro, no es de ayer. De hecho, durante mucho tiempo, toda la comunidad científica tenía puestas sus esperanzas en una tecnología muy concreta. Y es que la lógica, en principio, era aplastante. O sea, si nuestros tejidos se hacen viejos porque las células se cansan, se estropean, pues ¿qué tal si las cambiamos por células madre nuevecitas y a pleno rendimiento? La idea sobre el papel era genial, pero la práctica. La práctica, como siempre, fue otra historia. El resumen es bastante claro. La promesa era una cosa, pero la realidad fue un chasco. ¿Qué pasaba en los ensayos? Pues que las células que se trasplantaban o no se integraban bien en los tejidos o las pocas que lo conseguían se hacían viejas enseguida en ese nuevo ambiente. Al final no había mejoras que duraran en el tiempo. Pero es justo aquí donde la cosa se pone interesante de verdad, donde la historia da un giro de guión. Porque llega este nuevo estudio que por cierto han descrito como un trabajo tremendo, detallado y sorprendente, y decide atacar el problema pero desde una perspectiva totalmente distinta. La pregunta de la que partieron es que es genial, es arriesgada pero a la vez tiene toda la lógica del mundo. En lugar de dar por hecho que las células madre iban a funcionar sin más, se dijeron, un momento, ¿y si en vez de eso preparamos a estas células? Si las tuneamos para que no solo aguanten en un cuerpo envejecido, sino que se vengan arriba y funcionen a tope. Y para conseguir esto, se fijaron en un protagonista clave, un gen llamado FOXO3. Para que nos entendamos, es como el segurata de la célula, un centinela molecular. Su curro es protegerla, reparar lo que se rompe, reducir el estrés. Vamos, mantener todo en orden mientras el tiempo hace de las suyas. Y con esta idea en mente, se pusieron manos a la obra. El proceso fue así, en 3 pasos. Primero cogieron células madre mesenquimales humanas. Segundo, aplicaron lo que el propio estudio llama un truco elegante. Las modificaron genéticamente para que ese gen, el FOXO3, el segurata, estuviera activo más tiempo de lo normal. Y tercero, ¡tachán!, crearon unas supercélulas. Las llamaron SRCs, que viene de células resistentes a la senescencia. Que la senescencia, para que quede claro, es básicamente cuando una célula se jubila, deja de dividirse y envejece. Vale, tenemos las supercélulas. Ahora viene lo bueno. ¿Cómo probaron si esto funcionaba? Pues agarraos porque los resultados son de otro nivel. Lo que hicieron fue coger a primates ya mayores, el equivalente a una persona de 60 o 70 años, y les metieron estas supercélulas, las SRCs por vía intravenosa, y no una vez, sino cada 2 semanas durante 10 meses. Lo que vieron después, bueno, es que no se había observado nada parecido con tanto detalle hasta ahora. Vamos con el titular, el dato más bestia. Usaron lo que se llama relojes epigenéticos, que básicamente miden la edad real, la biológica de las células. ¿Y qué descubrieron? Pues que algunas de sus neuronas de las células del cerebro habían rejuvenecido más de 6 años. No es una metáfora, literalmente el reloj biológico había ido hacia atrás. Pero es que lo alucinante no es solo eso, es que el efecto fue generalizado por todo el cuerpo. A ver, que la lista es larga. Menos atrofia en el cerebro, más conexiones en el hipocampo, que es el centro de la memoria, reducción de proteínas que se asocian al Alzheimer, huesos más densos, menos inflamación de esa crónica, la mala. Hasta la piel, los músculos y el intestino tenían un aspecto molecular más joven e incluso, ojo a esto, los sistemas reproductores, tanto de machos como de hembras, habían rejuvenecido. Una pasada. Pero esperad, que ahora viene para mí la parte más alucinante de todas. Porque los resultados son una locura, sí, pero la historia de cómo pasó todo esto es que lo cambia todo. Es un cambio total en la forma de entender el propio envejecimiento. La pregunta es obvia. ¿Cómo narices pasó esto? O sea, ¿cómo unas pocas células que se inyectan en la sangre pueden provocar un cambio tan bestia y tan bien coordinado en todo el cuerpo? Y aquí está la gran sorpresa. Porque lo que uno pensaría, lo lógico, es que las células nuevas simplemente reemplazaron a las viejas. Pues no, no fue eso. Las SRCs, estas supercélulas, no se quedaron a vivir en los tejidos, no ocuparon el sitio de las células viejas de los primates. Entonces, ¿cuál fue el truco? La clave estaba en unas cositas llamadas exosomas. Imaginaos que son como los WhatsApps de las células, pequeños paquetes de mensajería que se envían unas a otras. Dentro llevan instrucciones moleculares.
Y lo que pasaba era eso. Las SRCs no eran las que hacían el trabajo directamente. Eran como el centro de mando. Soltaban estos exosomas, estos mensajeros, que viajaban por todo el cuerpo y le decían a las células de los primates, oye, espabila y rejuvenece. Y esto es fundamental para lo que pueda venir en el futuro, porque, para estar seguros, los científicos hicieron otra prueba. Inyectaron solo los exosomas, sin las células. ¿Y el resultado? Pues que se veían muchos de los mismos efectos. Y esto abre una puerta gigantesca a terapias futuras sin necesidad de trasplantar células, que serían en teoría mucho más seguras y más fáciles de controlar. Bueno, y ahora que sabemos el cómo, vamos a alejarnos un poco para ver el cuadro completo, porque las implicaciones de algo así, claro, van mucho más allá de un laboratorio. Lo primero, y esto es súper importante, calma. Hay que ser prudentes. Esto es un estudio en primates, no en humanos, y aunque es un trabajo muy potente, deja un montón de preguntas en el aire. ¿Funcionará igual en personas? ¿Estos efectos duran para siempre o son temporales? ¿Es seguro a largo plazo? La respuesta sincera es que todavía no lo sabemos. Pero, con todo y con eso, lo que sí nos deja claro este estudio es algo revolucionario, que el envejecimiento no es una condena, no es un muro contra el que nos estrellamos sí o sí. Parece que es más bien un proceso dinámico, uno con el que se puede dialogar, que responde a señales y que increíblemente se le puede dar marcha atrás. Y esto podría cambiar la medicina para siempre. Imaginaos, en lugar de tratar por separado la artrosis, el Alzheimer, la osteoporosis, atacar la raíz biológica que las provoca a todas. Claro, que una posibilidad tan potente como esta nos pone delante de preguntas muy serias, preguntas que son un poco incómodas, pero que hay que hacerse. Si algún día estas terapias existen, ¿quién podrá pagarlas? ¿Solo unos pocos? ¿Qué le haría eso a nuestros sistemas de salud, a nuestra sociedad en general? Y con esto llegamos a la reflexión final, la que deja el propio análisis y que, la verdad, da que pensar. La pregunta clave a lo mejor no es si podemos hacerlo, sino ¿para qué queremos hacerlo? ¿La meta es vivir más y más años? ¿O es vivir mejor los años que ya tenemos? Es una cuestión ética, social, filosófica, que sin duda va a marcar las conversaciones que tengamos de aquí a unos años.